La tarde caía, y una mujer mayor que acababa de salir de un inmenso centro de negocios se detuvo en el umbral. Se sentía como si el otoño hubiera decidido torturar a todos en sus últimos días. Tamara Petrovna, exhausta por el arduo trabajo, simplemente quería llegar a casa lo antes posible, descansar y no preocuparse por nada. Últimamente los problemas caían sobre ella como si salieran de un cuerno de la abundancia, pero se esforzaba por mantenerse firme, pues sabía que nadie más que ella resolvería esos problemas. Durante muchos años, Tamara vivió sola, sin un hombre a su lado, y no veía tragedia alguna en ello, aunque a veces deseaba que alguien fuerte y valiente apareciera para ayudar a cargar parte de sus preocupaciones. Comprendía que su nieta, Lisa, era su principal apoyo. Lisa había crecido con ella, y aunque ya era una universitaria, seguía viviendo con su abuela. Sin embargo, Tamara entendía que pronto Lisa se independizaría y se mudaría con una amiga o un joven. Pero mientras caminaba hacia casa, observaba a las personas a su alrededor y pensaba en cómo la mayoría tenía a alguien que los apoyara en momentos difíciles, alguien que los abrazara y les dijera que todo estaría bien. De repente Tamara se detuvo frente a un escaparate y contempló un hermoso vestido que estaba en un maniquí delgado, con las manos curiosamente arqueadas. «Qué bonito sería para Lisa», dijo con una sonrisa, pero luego asintió al ver el precio. Sabía que no podía permitirse ese lujo. Apenas lograban llegar a fin de mes y a veces tenían que recurrir a créditos para salir adelante. La presión financiera constante le estaba pasando factura, y mientras más duraba, más difícil se hacía la vida. Tamara tenía un hijo que se había ido hacía mucho tiempo. Se había casado y olvidado de la existencia de su madre, pero cuando los problemas surgieron, su esposa se marchó y él se quedó solo con su hija sin saber qué hacer. Entonces, Tamara decidió llevarse a la niña consigo y criarla como si fuera su propia hija. Mientras tanto, su hijo, Stefan, poco a poco se desvanecía en la añoranza de su esposa, Lida. A veces aparecía para llevarle a su hija un pequeño chocolate. Al principio, cuando Lisa recién se mudó con su abuela, esperaba a su mamá y extrañaba a su papá, pero con el tiempo entendió que no podía contar con ellos. A pesar de las dificultades, Lisa creció como una buena chica, sin darle problemas a su abuela. Se esforzaba en sus estudios y ahora, al entrar en la universidad con una beca, había hecho un gran favor a su abuela, quien no podría haber costeado su educación de ninguna otra manera. Tamara subió las escaleras y estaba a punto de abrir la puerta con su llave, cuando escuchó la voz de su vecina detrás de ella. No era exactamente una amiga, pero a menudo se reunían en la cocina para charlar sobre la vida y quejarse de todo. «Dame la sal que usas para la carne. ¿La adiguense o la adjariana? No recuerdo», dijo la vecina. «¿Me esperabas? Y si me hubiera retrasado, ¿cómo habrías cocinado?», preguntó Tamara Petrovna con una sonrisa irónica. «Oh, no es gran cosa. Estoy cocinando para mí misma. ¿Podrías esperar un poco para comer?», dijo la vecina con tono de desaprobación. Tamara solo la miró y decidió no continuar con ese tema. La situación con su hijo desempleado era dolorosa. Por mucho que hablara con él, lo persuadiera o le explicara, todo era inútil. Pasaban unas semanas y luego volvía a caer en sus malos hábitos. Tamara no quería ni siquiera pensar en lo peor. Afortunadamente, Elena se fue, dejando a Tamara sola en el apartamento, preguntándose si su nieta vendría a casa esa noche o se quedaría con su amiga o su novio. Extrañaba mucho los días en que Lisa era pequeña. Entonces, la niña era su mundo entero. Después de unas horas, Lisa entró en el apartamento empapada como un ratón bajo la lluvia torrencial que había comenzado repentinamente. A pesar de que, según el pronóstico, la lluvia debería haber llegado unas horas más tarde, Tamara corrió hacia su nieta y la ayudó a quitarse el abrigo mojado antes de colgarlo en el secador. Lisa se metió en el baño. Sin pronunciar una palabra, sus manos y sus pies temblaban. Estaba terriblemente helada y quería calentarse un poco. «Oh, abuela, qué diluvio», dijo sin esperar caer directamente bajo la lluvia. «Imagínate, según el pronóstico no iba a llover hasta dentro de unas horas. Salgo de la universidad y el cielo está negro.
Pensé que pronto vendría una tormenta, así que decidí correr hacia la parada del autobús para evitar mojarme. Pero no había dónde esconderse. Tuve que caminar bajo la lluvia. Lisa se sentó a la mesa envuelta en un cálido albornoz, observando la preocupación en el rostro de su abuela. Como en la infancia, Tamara Petrovna se preocupaba de que Lisa pudiera resfriarse, aunque la niña ya era lo suficientemente mayor como para ser responsable de su propia salud. «Sabes, Lisa, mientras caminaba a casa hoy, vi un vestido tan bonito. Estaba allí parada mirándolo, pensando en lo maravilloso que sería si pudiera comprártelo. Pero me puso triste ver que era más caro que mi salario mensual», dijo Tamara Petrovna con tristeza en su voz. «¿Qué? Pero abuela, no necesito ese vestido. Lo importante es que estamos vivas y sanas. Ya nos ocuparemos de los vestidos. ¿Por qué te entristeces por eso? Nosotros, por ejemplo, ayer también estábamos frente al supermercado, preguntándonos si comprar un poco de salchicha o mejor un trozo de carne para dividirlo en 2 cenas», preguntó Lisa y luego se rió alegremente. Ella era alguien que no veía problemas en nada. Estudiaba y sabía cómo resolver todo, sin desesperarse, yendo hacia tiempos mejores incluso a través de dificultades. «La vida es igual con vestidos que con pantalones», dijo Lisa mientras tomaba un bocadillo de la mesa. «¿Cómo te va en la universidad? ¿Todo bien?» «A mí no me gusta en absoluto el nuevo profesor. Se ensaña demasiado con nuestras compañeras. Me da la sensación de que lo hace a propósito. Estoy pensando que tal vez debería prepararme mejor para sus clases. Habla mucho, dicta mucho, pero no sirve de nada cuando llegan los exámenes, porque no hay nada de lo que él haya hablado en sus clases». «Es toda una clásica», dijo Lisa sacudiendo la cabeza. Elizabeth estaba sentada a la mesa mirando por la ventana, donde caía una fuerte lluvia, convirtiendo las calles en ríos infinitos. Estaba pensando en algo propio, y su abuela podía casi con certeza decir que la expresión en el rostro de su nieta era más común cuando ella pensaba en su padre. «¿Crees que papá dejará de beber?», preguntó Elizabeth. Esta pregunta no era nueva. Tamara Petrovna entendía objetivamente que hacer que su hijo dejara de beber era prácticamente imposible. Era una persona que no podía liberarse por sí misma de la adicción y no tenía dinero para un buen médico. Lisa miró a su abuela con una sonrisa triste y luego volvió a mirar por la ventana. «No sé por qué en mi vida todo salió así. Me pongo triste cuando veo a los demás. Algunos no tienen padre en absoluto. Otros tienen uno, pero no se hablan. ¿Por qué los padres son así? ¿No deberían todos los padres ser padres?», preguntó Lisa. Era más una respuesta retórica que esperaba. En la práctica sabía que su padre simplemente se encontraba en un mal momento. Necesitaba a alguien que lo ayudara a dejar de beber, a regresar a una vida normal. «Sabes que te quiere. Simplemente sus malos hábitos le están nublando la vista». La anciana siempre evitaba la conversación cuando se trataba de este tema. Lisa se levantó y se fue a su habitación. Parecía cargada. La carga en la universidad se hacía más intensa. Pronto comenzarían los exámenes regulares y todo sería más complicado. Cuando termine la sesión podrá relajarse y los pensamientos negativos dejarán de atormentarla. Su padre ya no parece tan contradictorio. Entender a Andrei era imposible. Por la mañana llamaba a su hija y prometía venir a su cumpleaños, y luego por la noche le enviaba un mensaje desagradable, diciendo que ella lo distraía de asuntos importantes. Hace mucho tiempo que Lisa dejó de esperar a su padre, ahora prácticamente inalcanzable para ella. Tamara Petrovna sabía que su hijo se arrepentiría de esto con el tiempo, querría que su hija estuviera cerca. Todo su comportamiento ya había enseñado a la niña a no esperar nada de su padre. No había nada bueno. Incluso después de años, si dejara de beber, es poco probable que tenga muchas posibilidades de restablecer la comunicación con su hija. Por la mañana, Zaiteseva se preparaba para ir al trabajo. Limpiaba los pisos en uno de los mayores centros de negocios de la ciudad. Le pagaban bien. Los requisitos eran mínimos, justo lo que una jubilada necesitaba.
Pero cada mañana, levantarse antes del amanecer para limpiar los pisos antes de la llegada de todos los empleados parecía ser lo más difícil. Después de un día desagradable, a Tamara Petrovna le apetecía pasar un rato más en la cama, como si fuera una persona mayor. Simplemente cerrar los ojos, envolverse en las cálidas mantas y luego levantarse para tomar una taza de té. No tenía prisa por nada, prefería sentarse frente al televisor. «Irás tú en mi lugar hoy», dijo con una sonrisa inteligente. «No creo que a tu jefe le importe. Lo importante es que el trabajo se haga correctamente». «Oh, vamos, Lisa, ve a dormir», la anciana le dijo con una sonrisa. «Eres joven. Todavía tendrás tiempo para todo en tu vida. Vive, sé feliz, duerme». La anciana ya estaba vestida mientras su nieta seguía de pie a su lado, mirándola con cierta inquietud. Parecía que Lisa quería decir algo a su abuela, pero no se atrevía. Se dio la vuelta y se fue a su habitación. Se oyó el crujido de la cama. Tamara Petrovna salió a la calle y el viento helado le golpeó la cara de inmediato. El otoño cada vez se parecía menos a sí mismo, cada vez más a los fríos del invierno. Tamara Petrovna inclinó la cabeza, se puso el capuchón y se dirigió hacia el centro comercial, al lado del cual se encontraba la oficina donde trabajaba a tiempo parcial. «El trabajo es limpio, nunca se sabe», pensó para sí misma. «Sí, hazlo meticulosamente, aborda las cuestiones con responsabilidad, cumple con las tareas simples». Fue por la mañana y lo hizo todo. Luego volvió por la noche, exactamente igual. Se alegró de que en sus últimos años este trabajo le hubiera caído del cielo, un complemento a su pensión. Se puso su bata, agarró el trapeador y el cubo, y tenía tiempo de sobra para limpiar la habitación rápidamente y salir antes de que llegaran los primeros empleados. Escuchó voces y se dio cuenta de que alguien había llegado temprano. A finales de otoño, cuando comenzaba la temporada de informes y revisiones, los empleados a menudo llegaban antes. «Iván Demidovich no tiene idea de lo que está haciendo», se quejó una voz femenina. Era una esposa normal, una mujer de piedra. ¿En qué se convirtió? ¿Se divorció y trajo a esta chica aquí? Probablemente lo único que hace ella es hacer planes para aprovecharse del rico viejo. Se oyó la voz de Valentina. Tamara Petrovna frunció el ceño. Ella misma no estaba contenta con la joven esposa del jefe, ya que claramente no era la adecuada para él. Iván Demidovich Sokolov era un hombre estricto, reservado, completamente centrado en su trabajo. Su esposa Yana, por el contrario, era considerada una joven dama, con toda la vida por delante. Tamara Petrovna tomó el cubo y lo golpeó deliberadamente para que la gente dejara de hablar. ¿Quién sabe quién podría estar escuchando? Pero las dos que estaban en la oficina obviamente no se preocupaban de que su conversación pudiera ser de dominio público. «No hables, podrían escucharte», advirtió Valentina. «¿Qué planeas hacer después?» «Te despedirán por hablar demasiado». «¿Dónde conseguirás trabajo después?» «No hay muchas opciones aquí. Deja de hablar, haces aguas. Ve a la máquina de café y quédate callada porque no se entiende nada». Tamara Petrovna siguió fregando el suelo y ahora se esforzaba por no pensar en lo que había oído. Yana realmente se estaba comportando de manera extraña, pero ¿tenía derecho Tamara Petrovna a juzgarla? Oh, hoy Tamara Petrovna debería estar en su sitio. El semblante de él mostraba como si no hubiera dormido durante varios días. «¿Estás bien, mamá?», dijo Iván Demidovich con una sonrisa. «Es solo que pareces tan seria y desdichada ahora, con tantas preocupaciones. Quizá con qué problemas más tienes que lidiar». «Sí, mi hijo sigue bebiendo como siempre. Estoy cansada de lidiar con él», dijo Tamara Petrovna con voz cansada, dejando caer su tono. «Creo que a esta edad ya no se puede convencer a un adulto de nada». Iván Demidovich asintió significativamente frunciendo el ceño. Se detuvo por un momento y luego, cuando volvió a hablar, su voz se volvió más seria. «Mi padre también bebía.
Prácticamente toda mi infancia se desarrolló en su borrachera. Qué bien que tú crías a tu nieta, la has protegido de muchos problemas. Y tal vez algún día él se dé cuenta de que estaba equivocado. Conozco personas que dejaron de beber ya en la edad consciente. Tal vez este también sea su caso. Al menos tienes a tu nieta cerca. Mi hijo está al otro lado del mar, en el extranjero. Dice que extraña su hogar. Quiere volver. Yo no tengo intención de dejarlo volver a casa. Querría regresar a Rusia. No hay perspectivas. Solo sobrevivir en su negocio para asegurarse una vida relativamente cómoda. No, yo trabajé tanto por él. Que ahora viva en su propio placer al otro lado del océano, dijo Iván Demidovich, sacudiendo la cabeza. Sin embargo, su rostro mostraba claramente que la conversación sobre su hijo tocaba algunas heridas antiguas. Tamara Petrovna entendía que él sentía nostalgia por su hijo. Quería traerlo de vuelta a casa para que estuviera cerca, pero al mismo tiempo deseaba lo mejor para él. Iván Demidovich se disculpó. Le entregó a la anciana algunas monedas grandes como propina y luego se retiró a su oficina. Los murmullos disminuyeron, como si en la oficina hubiera sido necesario más ruido. Tamara Petrovna revisó una vez más todas las habitaciones para asegurarse de que estuvieran limpias. Para cuando se cambió de ropa y salió a la calle, la gente comenzaba a llenar la oficina. La primera nieve caía con grandes copos blancos, cubriendo el asfalto oscuro y mojado. En estos momentos, cuando comenzaba a nevar, significaba que pronto las calles se convertirían en largos charcos reflejando las luces de la ciudad nocturna. Tamara Petrovna echó un vistazo rápido a su reflejo triste en el escaparate. Se veía tan desdichada en su propio reflejo que su corazón se apretó. Y sin embargo, en otro momento de su vida fue una joven feliz y enamorada que soñaba con casarse, sin tener hijos por los que vivir y superar desafíos. Pero la vida tenía otros planes. Solo tuvo un hijo, y el hombre desapareció tan pronto como se enteró del embarazo, dejándola con su bebé. «Y otra vez estás aquí, borracho y gritándome», gritó Lisa sin considerarlo su padre. Ya no lo veía como un padre. Era alguien que arruinaba su vida, a su abuela y a ella misma, y provocaba escándalos apenas aparecía en la puerta. Tamara Petrovna pidió a su nieta que se calmara. Lisa se retiró a su habitación, pero el grito resonó en su cabeza, dejando un sabor amargo, como si un pulso comenzara a latir en su cabeza, anticipando lo peor. Reconoció la voz de su hijo, y también por su tono supo que había estado bebiendo bastante. Si su abuela le hubiera permitido, ella lo sabría. «¿Por qué has vuelto otra vez, ebrio? Aquí nadie te espera. Aquí nadie te necesita. ¿Qué te hace pensar que debo darte el dinero de la abuela? ¿Y si yo no estuviera aquí, simplemente lo robarías? Te has rebajado aún más que la última vez que te vi», gritó Lisa, desahogándose con su padre. Parecía que no había dormido durante varios días. «¿Estás bien? ¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó Iván Demidovich con una sonrisa. «Pareces muy serio y preocupado. Supongo que todas las madres tienen algún tipo de antena interna que se ajusta», dijo con una sonrisa. Sin embargo, prefiero no responder a tales comentarios, porque esta persona no tiene idea de lo difícil que fue criar a un niño sola, especialmente considerando cómo los precios suben tan rápidamente. «Mamá, tengo muchos problemas ahora. Necesito dinero. Voy a pagar mis deudas y empezaré de nuevo desde cero. Si tan solo pudiera salir de este problema de una vez por todas, tal vez incluso pueda recibir tratamiento. Anka encontró un buen médico para mí. Ella dice que incluso ayuda a los casos desesperados. Yo creo que estoy desesperado», dijo el hombre. Tamara Petrovna casi siempre escuchaba la misma historia. Ya sabía que él solo venía por dinero y que no debía esperar compasión o comprensión de él. Stefan Andreevich lo seguía, quejándose en voz baja de que su madre había malcriado a su hija y ahora ella no respetaba a su propio padre. Tamara Petrovna prefería no responder a tales arrebatos, porque esta persona no tiene idea de lo difícil que fue criar a un niño sola.
especialmente considerando cómo los precios suben tan rápidamente. Cuando llamaron a la puerta, Tamara Petrovna abrió y se encontró con su hijo, quien estaba visiblemente ebrio y enfurecido. «Basta ya. No te molestes con tonterías. Si supieras lo difícil que fue para mí criarte solo, quizás no vendrías aquí borracho y gritándome», gritó Lisa defendiendo a su abuela. Tamara Petrovna se quedó en la cocina, sintiendo una creciente sensación de culpa que se volvía más pesada con cada suspiro. ¿Por qué no pudo encontrar una solución para su propio hijo? ¿Era culpa suya que él se hubiera convertido en un alcohólico? No. Entonces, Elizabeth no sospechaba que la visita de su padre era solo el comienzo de los problemas que pronto se abatirían sobre la familia. Tamara Petrovna estaba sentada en el sofá, con las piernas estiradas, disfrutando de una agradable relajación que se extendía por sus extremidades. La anciana se levantó, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En lugar de girar la llave y girar el pomo, se quedó paralizada, con la boca abierta. La persona que estaba al otro lado de la puerta no había sido anunciada aquí durante muchos años. Lidia se agitaba en el umbral, de vez en cuando mirando el reloj que brillaba en su muñeca. Tenía una expresión preocupada, como si la anciana no quisiera abrirle la puerta, sabiendo que esta conversación no terminaría bien. Era hora de darse cuenta de que no era la persona en la que se podía confiar. Lidia había desaparecido hacía mucho tiempo, probablemente unos 10 años atrás, cuando vino por última vez con grandes planes, pero luego todo cambió y ella y su hija se quedaron de nuevo bajo el cuidado de la abuela. Tamara Petrovna abrió la puerta y vio a una Lidia empapada. «Tamara Petrovna, qué alegría verte». «¿Por qué viniste?», preguntó directamente la anciana, pero inmediatamente recibió una mirada descontenta. «¿Qué quieres decir con por qué viniste? De hecho, mi hija vive aquí. Tengo derecho». «Si tuvieras derecho, probablemente la criarías tú misma», replicó Tamara Petrovna. «Hablas como si te hubieran obligado a cuidar de la niña. Si no te gustaba, podrías haber rechazado y listo. Ellos se habrían hecho cargo. Y ahora de repente soy la culpable». Lidia se retorció incómoda con una expresión desagradable. Tamara Petrovna conocía a esta mujer como una que defiende ferozmente a su hijo de una manera negligente y apenas está presente en la vida de su hija. Y esta chica aparecía y desaparecía inesperadamente y misteriosamente. Lida entró en el apartamento como si nada. A Tamara Petrovna no le gustaba cuando la visitaban sin avisar, aún menos cuando eran personas que no soportaba. «Escucha, he estado pensando. Deberían otorgarme una subvención. Quiero abrir un negocio y necesito que mi hija venga conmigo para confirmar que soy madre soltera y la crié yo misma. De todos modos, ustedes, como la Administración de la Infancia, no hicieron el trámite correctamente. Y ahora necesito que ella me ayude». Lidia hablaba tranquilamente, como si estuviera hablando de pasteles y no de un niño abandonado que lloraba casi todos los días y llamaba a su madre. La anciana se sorprendió por su audacia, pero Lidia no veía nada malo en su comportamiento. «Estaba en casa, nos cortaron la luz en la universidad y me dejaron ir después de la última clase», dijo Lisa al entrar en la cocina y ver a su madre. Lidia forzó una sonrisa que resultaba nauseabunda. Tamara Petrovna miró a su nieta y encogió los hombros como si no tuviera idea de cómo acabó allí su madre. «¿Y tú todavía vives con tu abuela?», dijo Lidia con una sonrisa sarcástica, retorciéndose con una mueca desagradable. «¿Dónde más voy a vivir? Mis padres se pelearon». Lidia solo rodó los ojos sabiendo que era una acusación lanzada en su contra. Se sentó en una silla que chirriaba desagradablemente. «¿No tienes planes de casarte y seguirás viviendo con nuestra abuela? En realidad eso no debería preocuparte en absoluto», dijo Lidia cortante. «Lidia, ¿te importa que sea tu madre?». «Oh, en serio, esperen, algo así me parece familiar», dijo Lisa. Frunció el ceño, pero no, parecía querer recordar si tenía madre. Pero algo no encajaba, no lo recuerdo. Mira cómo creció, mimada. Seguramente su abuela cumplía todos tus caprichos. Tienes 24 años y has olvidado cómo comunicarte correctamente con la gente.
¿Cuántos niños crecen sin padres y no pasa nada, pero tú te enojas con la vida de inmediato? Vaya, esperaba más de ti. Y vete al diablo con tus expectativas, declaró Elisabetta sin compromiso alguno. Abuela, ¿por qué la dejaste entrar? Seguro que solo vino a pagar algo una vez más. No le importo en lo absoluto. Tamara Petrovna miraba a su desdichada nieta y entendía cuán cansada estaba de padres negligentes que aparecían de vez en cuando en su vida sin aportar nada bueno. Quizás la niña deseaba que alguno de sus padres viniera y se disculpara correctamente en lugar de organizar un espectáculo cada vez. Si me voy ahora, ni siquiera esperes que vuelva a aparecer en tu puerta. Parece que no necesitas mucho a tu madre si ni siquiera quieres hablar con ella. Seguro que no necesito una madre así, dijo bruscamente Elisabetta, quien ni siquiera se consideraba hacer concesiones. Lidia se levantó con satisfacción. Se dio la vuelta hacia Tamara Petrovna, pero ella no dijo nada y no la defendió. Lidia solo sonrió con malicia. Salió del departamento dejando un olor barato a perfume que se desvanecía, como si quisiera borrar su presencia. No necesitas contar nada. ¿Por qué apareció aquí de nuevo? Siempre quiere obtener algún beneficio, ya sea para recibir ayuda o por alguna otra razón. No es una persona, sino una máquina ambulante para la que las personas son solo montones de dinero y nada más. Elisabetta se fue al baño. Cuando salió para ir a comer y tomar una taza de té con su abuela, no quería ni mencionar a su madre. Lucía triste. Pasó casi toda la noche en su habitación y apenas salió. La abuela decidió no molestarla. Si no quería hablar ahora, estaba bien. Al día siguiente, la anciana se preparaba para ir al trabajo. Sus pensamientos estaban constantemente confundidos y vagaban, a veces sobre su hija, a veces sobre su futura nuera, a veces sobre su propio sueño que se desvanecía y que realmente no tenía intenciones de revivir. Sentía una decepción, un anhelo por los tiempos más simples. Lisa voló a la universidad apenas se levantó y se arregló. Probablemente quería discutir la situación con su novio o una amiga. Algo mejor que sentarse y lamentarse. Tamara Petrovna llegó al trabajo mirándose solo a sí misma, completamente absorta en sus pensamientos. Le impedían pensar con claridad y también le impedían escuchar atentamente, ya que no estaba sola en la oficina y cuando Tamara Petrovna de repente, en cuanto abrió la puerta de su despacho, se encontró con una escena que parecía sacada de una película cómica, pero más bien de mal gusto. La esposa del jefe dormía con ese mismo candidato a subdirector. Tamara Petrovna los encontró en pleno acto. Lo que siguió después parecía más una sucesión de pesadillas. La chica se abalanzó sobre ella, montó un escándalo, comenzó una histeria, y luego Kirill, de forma totalmente voluntaria, la obligó a escribir una carta de renuncia. Tamara Petrovna estaba en casa apenas una hora después de salir de allí. Se sentó en la mesa de la cocina y rompió a llorar a gritos, consciente de que ya no tenía fuerzas para soportar esta pesadilla interminable que se abatía sobre su vida en oleadas. Lloraba y lloraba, lamentando por el buen hombre que no tenía ni idea de lo que estaba pasando a sus espaldas. Era todo demasiado cruel para la desventurada parte femenina. Hacia la tarde sonó el teléfono. Tamara Petrovna ni siquiera quería cogerlo. No tenía ganas de hablar con nadie, pero el teléfono seguía sonando y sonando. ¿Hola? ¿Quién es? Mi nombre es Mikhail Valerievich. Soy el jefe de la funeraria. Me propusieron que usted sea limpiadora. ¿No le gustaría venir a trabajar? El trabajo no es pesado y es silencioso. Perdón, ¿quién le dio mi número? Creo que alguien de su antigua dirección me lo dio. Me dijeron que se fue por un horario incómodo. Usted es mayor y probablemente le resulte difícil. Aquí solo tendría que limpiar una vez al día. Necesitamos a alguien que no tema a los difuntos, dijo Mikhail Valerievich. Tamara Petrovna aceptó sin dudarlo. Necesitaba una pensión en su situación. No podía quedarse sin un ingreso. Era tonto resistirse. El hombre al otro lado del teléfono anunció alegremente que viniera al trabajo al día siguiente y que estaba muy contento de que ella aceptara sin hacer preguntas. Sabía que no hay mucho para elegir a su edad. Limpiar la sala del velatorio de los difuntos no le daba miedo,
y consideraba que los vivos traían más problemas y apenas que los desafortunados fallecidos que pronto partirían en su último viaje. Cuando su nieta llegó a casa, Tamara Petrovna le contó rápidamente todo, como si estuviera atónita y no pudiera entender cómo pudo pasar algo así. Básicamente la despidieron sin motivo alguno, por el pecado ajeno, y la dejaron sin trabajo. Tamara Petrovna se negó de inmediato a vengarse y le dijo a su nieta que no volvería a ese trabajo por nada en el mundo. No quería cargar con más problemas. Hoy vino mi padre a la universidad. Imagínate, estaba borracho y me buscaba, y yo me encerré en el baño para que no me encontrara. ¡Qué vergüenza! ¿Cuántas veces le pedí que no viniera a la universidad en ese estado? No quiero tener problemas por él. Dios mío, abuela, ¿cuándo terminará todo esto?, preguntó en voz baja Lisa. Pero ella misma sabía que no había respuesta a esa pregunta. Se sentía acorralada, ya que la situación con su padre no se resolvería por sí sola de ninguna manera. Tamara Petrovna prometió a su nieta que ella misma llamaría a su hijo y le pediría una vez más que no hiciera tales tonterías. Pero ambas sabían que lo más probable era que él volviera, y volvería a avergonzar a la chica en la universidad donde planeaba seguir trabajando. Tamara Petrovna esperó hasta tarde en la noche. Había sido demasiado en un solo día. Esperó a que su nieta se fuera a dar un paseo. La mujer cogió el teléfono, marcó el número de su hijo, y cuando él respondió, su voz denotaba que aún no había bebido, pero que planeaba hacerlo. ¿Por qué demonios volviste a la universidad borracho? Estefa, estás avergonzando a tu hija. Y luego ella tiene que trabajar allí. ¿Quieres que le vaya todo igual de mal que a ti? Por favor, si no te importa a ti mismo, al menos ten piedad de tu hija. Ella viene a mí y llora porque su papá le da vergüenza. Si la hubieras educado correctamente, ni siquiera consideraría la visita de su padre algo vergonzoso, dijo con un tono insatisfecho el hombre, que nunca reconocería su propia culpa en toda su vida. Estefa culpaba a todos los que lo rodeaban, pero él era intachable. Estefa, eres un tonto. Eres tú quien ha destrozado la vida de la niña. ¿La has abandonado y ahora de repente soy yo la culpable? No, Estefa, no podrás echarme la culpa a mí. Soy una persona adulta y madura. Ya he vivido mi vida. ¿Cómo podría la abuela saber qué hacer ahora?, respondió la voz con firmeza. Aunque Tamara Petrovna sabía que era inútil hablar con él, pero no quería ignorar el problema de su nieta si tenía oportunidad de disuadir a su hijo descuidado. ¿Qué sientes al venir aquí? Ella estaba recibiendo algún tipo de subsidio, ¿verdad? Es como una pensión de tutela o algo así. Sabes, cuando te dan dinero si solo tienes un padre. En realidad, soy su padre, así que deberían haberme estado pagando ese dinero, dijo el hombre con voz insatisfecha. Sus pequeñeces hicieron sentir mal a la mujer mayor. Ella quería hacer que se disculpara, finalmente comprender cómo injusto estaba siendo con su hija. Pero parece que este hombre no entendía los sentimientos humanos en absoluto. Al menos podrías haberle dado un centavo, al menos haberla llamado una vez. ¿No entiendes? Ella está herida por ti, y es poco probable que alguna vez te reconcilies con ella si continúas de esta manera. Ya no te valora en absoluto. Para ella no eres nadie, dijo la mujer mayor. Para ella no soy nadie porque la estás decepcionando. Si hubieras dicho que papá es bueno, todavía lo creería. Pero ¿qué tal? ¿Mis propios fondos que deberían estar pagando por mi hija? Para mí eso significa que nadie me ha dado nada, concluyó la mujer mayor antes de simplemente colgar. Hablar era inútil. Además, él parecía no escucharla de manera casi demostrativa. Tamara Petrovna apartó el teléfono a un lado. Salió rápidamente a la calle después de haber terminado su trabajo principal. La nieve ligera caía de vez en cuando, y las máquinas barredoras que pasaban por las calles de la ciudad solo por apariencia ni siquiera bajaban sus cepillos. Pero era una verdadera tormenta, y cuando realmente se necesitaran, no se vería ni una sola máquina en la calle. Tamara Petrovna cruzó rápidamente el pequeño espacio entre dos parques y luego se encontró en la calle principal de la ciudad. Ni siquiera había terminado el otoño, pero ya había decoraciones navideñas por todas partes. Incluso se podían ver faroles y siluetas de muñecos de nieve. Cada año todas estas decoraciones se volvían más brillantes y llamativas, y seguramente pronto comenzarían a aparecer desde agosto para atraer a la gente. «Hola, toma»,
Es una lástima que te hayas ido de nosotros, pero entiendo que era el momento, dijo Angelina agarrándola del brazo, y le contaron por qué la habían despedido. Sí, ya te dijeron que era demasiado duro, ¿verdad? Bueno, todos te extrañamos, pero entendemos que venir aquí 2 veces cada 6 meses no era precisamente un placer. ¿Te dieron algún trabajo al menos? Nuestro director dice que te encontró un lugar, dijo Angelina con voz preocupada. Bueno, gracias a sus oraciones, ahora estoy limpiando en una funeraria. De vez en cuando traen un ataúd, así que me encargo de mantener todo limpio. Y en cuanto a lo demás, no me meto, dijo Tamara Petrovna, viendo la mirada sorprendida de su antigua conocida, que seguía siendo contadora en esa misma empresa. En general, no sabemos qué está pasando. Despiden a unas personas y luego a otras. Desde que la esposa de nuestro director empezó a influir en todo, no tenemos ni idea de lo que está pasando, dijo la mujer cansada, claramente disgustada con la situación. En su trabajo ya no se involucraba con la misma pasión que antes. ¿Sabes, Tamara? Creo que pronto también me despedirán. En nuestro trabajo está pasando algo extraño. Todos están corriendo, pretendiendo trabajar, pero los beneficios han caído drásticamente. No entiendo por qué estamos tan inquietos, dijo mirando a su antigua conocida. Se separaron después de intercambiar algunas frases. Tamara Petrovna caminaba a casa reflexionando sobre lo que estaba sucediendo en la oficina. Aunque tenía miedo, nunca había mencionado nada a su jefe, pero seguramente todo esto estaba relacionado de alguna manera. La mujer mayor intentaba no pensar en los problemas, dejaba que esas personas se arreglaran sus asuntos con sus amantes, directores y demás. Tamara Petrovna solo quería una vida simple, con menos problemas y más comodidad y paz interior. Finalmente llegó a casa y vio el contorno del edificio de varios pisos. Se serviría una taza de té caliente, se sentaría en un ambiente tranquilo y vería su serie favorita. Que todos esos problemas queden atrás. Después de todo, no la afectaban. «Tamara, ven a mi casa, tomemos un té», dijo Elena asomándose por la ventana de su apartamento. «Nos cortaron la luz. Dicen que no habrá hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué deberías quedarte sola? Prepararé té con jengibre y podremos charlar». Tamara Petrovna miró la ventana y luego entró en el apartamento de su vecina. Colocó su abrigo en un gancho, colgó su bufanda y se sentó a la mesa con ambas manos agarrando la taza de té caliente y aromático. «Vi a tu hijo ayer. Realmente no se veía bien. Sus ojos estaban hundidos, estaba delgado y su cabello estaba desordenado». «Quizás deberías llevarlo a algún tratamiento», exclamó Elena. «Oh, Lena, ¿quién lo tratará gratis? ¿A quién le importa este desastre? En una clínica privada si tengo dinero para enderezar su cabeza. Hace poco vino su exesposa causando un alboroto de nuevo por dinero para la hija. No he gastado ni un centavo desde que comenzaron a pagar dinero en la cuenta de mi hija. Todo se acumula para ella con intereses, para que pueda comprarse una casa después de la universidad. Y ahora ellos se atreven a decirme algo», expresó Tamara Petrovna, sintiendo cómo la ira la inundaba, y la sensación desagradable de náuseas llenaba su pecho. Estaba cansada de la constante presión, de las acusaciones. Solo quería cerrarse al mundo, sentarse en su apartamento y que nadie la moleste. «Pobre niña, no desearías eso a tu peor enemigo. Tamara, no te culpes. Vive como puedas y ya veremos», consoló Elena, mirándola. Quería decir algo más, pero la petición se quedó en sus labios. Cuando Elena finalmente reunió el coraje, dejó salir todo de una vez. «Cuando tu nieta compre su propio apartamento y se mude, tal vez podríamos vivir juntas. Combinaremos nuestras pensiones. Será más fácil vivir y no tendremos que trabajar tanto. ¿Por qué deberíamos trabajar toda la vida? Es difícil respirar con la pensión», se quejó la mujer. «Y tú tenías miedo de hablar de esto. Lena, hemos vivido lado a lado desde nuestra juventud. Por supuesto, hagámoslo. Estar juntas será más divertido. Y de verdad, no necesitamos trabajar tanto. Qué bueno que estés de acuerdo. Ya estaba preocupada pensando en cómo hacerlo sola. Solo miremos hacia adelante. Será genial», exclamó Tamara Petrovna, sintiendo un alivio anticipado por lo que les esperaba. Finalmente, después de un día agotador, Elena confesó a Tamara Petrovna sus verdaderos sentimientos. «Creo que estoy embarazada», dijo con voz temblorosa. Esto marcó el comienzo de una conversación sincera sobre las dificultades de la vida y las relaciones personales.
Tamara Petrovna escuchó atentamente, ofreciendo apoyo y sabiduría acumulada a lo largo de los años. La conversación continuó hasta altas horas de la noche, ya que ambas mujeres encontraron consuelo y comprensión en la presencia de la otra. Las memorias de la infancia inducían a Estefan a sumergirse en la melancolía y la tristeza, como si le recordaran que la vida podría haber tomado un rumbo diferente. «Escucha, mamá, siento que mi vida se está desmoronando y me parece que ya no puedo corregir nada», dijo Estefan sin siquiera mirar hacia su madre Tamara Petrovna, quien se sentó a su lado y tomó su mano. No podía entender por qué esta vez hablaba así. ¿Era por dinero o realmente estaba decidido a enderezarse? Todo parecía perfecto. Esposa, hijo, un excelente trabajo prometedor. Como dicen ahora, todo rodaba sobre ruedas. ¿Pero ahora qué? Ando a la deriva buscando un lugar donde me acepten tal como soy. 4 veces intenté construir relaciones después del divorcio, pero ninguna mujer decente quiere a alguien como yo. Las mujeres ahora son fuertes, se sostienen por sí mismas. Así que no tolerarán a alguien como yo a su lado. Resonaba en su voz la melancolía, la pesada tristeza, el sabor amargo de la culpa. Su madre tomó su mano y lo escuchó en silencio, permitiéndole expresar toda esa angustia que sus seres queridos sentían permanentemente. Cada palabra de su hijo sonaba sincera, pero después de todo lo que había dicho, era difícil creerle. Una vez una mujer incluso tomó un préstamo para ingresarlo a una clínica, pero todo fue en vano. Huyó de allí aproximadamente después de 2 semanas, solo para terminar en el hospital debido a su embriaguez. La mujer pasó años pagando el préstamo, y a él no le importaba, porque nunca lo pidió. He derramado tanta sangre por ti, y ni siquiera sé cómo arreglarlo todo. No puedo dejarlo. Necesito un médico, una clínica donde haya psicólogos que trabajen conmigo. Ya no puedo solo. Mi vida se está desmoronando. Moriré como Vaska Rogov, en una zanja por envenenamiento con vodka casero, y todos ustedes se sentirán aliviados», dijo, y de repente bajó la cabeza y se echó a llorar. Tamara Petrovna aún no decía nada, dándole la oportunidad de sentir todo ese dolor que sus seres queridos experimentaban permanentemente. Tal vez en ese momento el hombre entendería cuánto dolor y sufrimiento estaba causando a sus seres queridos al seguir viviendo de esa manera. Lloró durante unos minutos, secándose las lágrimas de vez en cuando con un montón de servilletas. De repente, Tamara Petrovna recordó cómo su perro murió, y cuando Estefan era apenas un niño, lloraba en la cocina, recordando las diversas memorias de la infancia cuando todavía no bebía. Amaba a su madre y tenía algún plan para el futuro y perspectivas. Y ahora simplemente era un hombre perdido que nunca volvería a una vida normal, porque no había dinero para el tratamiento. «No te estoy pidiendo dinero. Ya estás pagando por mí con el préstamo. Si en ese entonces hubiera entendido a dónde me llevaría todo esto, no habría huido y habría seguido el tratamiento hasta el final. Dios mío, mamá, qué metida de pata. Ella ve una oportunidad de casarse, tiene una vida estable, dinero suficiente, y yo, como un vagabundo, ni siquiera puedo tener una relación normal con mi hija», dijo Stefan Andreevich. «Intenta dejar de beber. Quizás pienses que no puedes, pero ¿y si las cosas no son tan malas? Eres un buen chico, tu hija te aceptará si te recuperas a tiempo. Eres mi hijo, te amo, pero desearía que te pusieras en marcha. Tu hija ha crecido mientras luchabas contra la adicción. ¿Realmente quieres perderte incluso sus años adultos?», dijo Tamara Petrovna implorando. Estefan solo sacudió la cabeza, pero estaba seguro. La ausencia de la esperanza probablemente lo llevó a quejarse y luego a regresar a casa con pesar para abrir otra botella, que al menos por un tiempo taparía innumerables problemas. Estefan pasó poco tiempo con su madre, apenas 1 hora, y se fue rápidamente sin pedir dinero, solo recibiendo apoyo moral. Tamara Petrovna conocía demasiado bien a su hijo para saber que esa misma noche volvería a embriagarse, ya que no había otra opción. Estefan no podía soportar las intensas emociones negativas, las ahogaba en alcohol, cualquier sentimiento que tocara su alma. Al día siguiente, Tamara Petrovna se preparaba para ir al trabajo, repasando mentalmente todas las responsabilidades que debía cumplir antes de la llegada del dueño de la funeraria. Mikhail Valerievich era una persona reservada, simple y tranquila. Nunca sobrecargaba con trabajo, y cuando asignaba tareas a largo plazo se preocupaba por si serían demasiado pesadas. Por supuesto, en la funeraria pagaban mucho menos que en el centro de oficinas donde trabajaba antes, pero era mejor que no tener trabajo en absoluto.
Mientras caminaba por la nieve crujiente, inhalaba el aire frío que la hacía pensar en su familia, en su hijo y en su decisión. Y en que no terminaría bien para su familia. No importa cuánto quisiera creer lo contrario, pero no podía creer en su hijo. Él no era del tipo que tomaría fuerza de voluntad con ambas manos y dejaría su hábito dañino. Tamara Petrovna entró en el edificio y notó una extraña agitación. La funeraria solía ser un lugar tranquilo, donde todo transcurría con calma y dignidad, sin grandes excesos. Pero esta vez, Mikhail Valerievich estaba corriendo de un lado a otro dando instrucciones. Constantemente hablaba por teléfono. Cuando la vio, se le acercó rápidamente. «Tamara Petrovna, tengo una tarea para ti. Pronto traerán un ataúd. Todo debe estar listo. Se dice que el hijo de un rico llegará en un ataúd. Vivía en el extranjero y trajo alguna plaga. Podría haber rechazado, pero este bicho quiere que lo entierren aquí y lastime a mi hijo. Se siente mal solo de pensar en tener un ataúd enterrado aquí. No te acerques al ataúd. Todo debe estar listo antes de que comience la ceremonia. Quítalo de los mostradores», dijo Mikhail Valerievich, visiblemente molesto. Tamara Petrovna asintió. No le gustaba la situación, pero no tenía otra opción. Era su trabajo. No era la primera vez que traían a personas en ataúdes cerrados. Por lo general, eran aquellos que habían sufrido graves accidentes o aquellos que no se habían podido arreglar para que se vieran presentables después de un tratamiento intensivo. Comenzó a limpiar distrayéndose de vez en cuando con las voces que venían a la oficina del jefe. «¿Qué quieres que haga? No depende de mí. No soy un hombre sometido, ahora tendré que soportarlo y esperar a que este día termine. ¿Crees que estoy encantado aquí? Tendré que llamar a todo el equipo central si los rumores no son falsos y realmente trajeron al chico después de alguna enfermedad extranjera», casi gritó Mikhail Valerievich. Era evidente que no podía soportar la tensión, y cuanto más se desmoronaba la situación, más difícil le resultaba mantener bajo control sus emociones. Estos ricos no saben nada sobre el sufrimiento. Las personas piensan que si tienen dinero, todos deben rendirles pleitesía. ¿Y luego qué? ¿Llamar al Centro de Control de Enfermedades porque trajeron a un enfermo o muerto al país? No intentes tranquilizarme. Me siento como un idiota atrapado en una situación sin salida. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que habrá un montón de gente en el funeral, todos aquí. Y si es contagioso, los medios dirán que esa enfermedad se propagó desde mi funeraria. ¡Vaya diversión! Tamara Petrovna se alejó hacia otra parte de la sala, preparando el lugar donde colocarían el ataúd cerrado más tarde. Limpió y desinfectó todo minuciosamente para evitar tener que limpiar nuevamente si resultaba que el ataúd era potencialmente peligroso. Se tranquilizaba mentalmente pensando que si fuera peligroso, nadie lo habría traído aquí. Y el jefe probablemente estaba exagerando, aunque la situación no era tan trágica como él pensaba. Además, trajeron al joven de otro país, lo que significa que no había peligro. Tamara Petrovna terminó su tarea a la perfección y estaba lista para irse a casa. El jefe estaba claramente exhausto. Simplemente la miró, incapaz de encontrar palabras para justificar su mal comportamiento, ya que como hombre debería poder controlar sus emociones. Pero en lugar de eso se desahogaba constantemente. «Perdón, estoy cansado de esta situación sin salida. Estoy harto de tener que adaptarme constantemente a estos ricos. El año pasado un abuelo enterró a su joven esposa y ni siquiera me dejaron acercarme al ataúd por celos. Hace 2 meses una chica enterró a su esposo y pagó una fortuna para que nadie más entrara al salón. ¿Qué les pasa por la cabeza?». Quedó sin respuesta. El hombre solo miró al vacío y luego soltó una risita. Los pensamientos de Tamara Petrovna parecían estar a años luz de su presencia física al día siguiente. Cuando entró en la sala, se encontró completamente sola. El lujoso ataúd de madera negra parecía más caro que todo el mobiliario circundante. Sin previo aviso, Tamara entendió que ese era el ataúd cerrado. Mejor no tocarlo. La caja de rituales, maciza y gigantesca, parecía fuera de lugar allí. Tamara Petrovna se detuvo por un momento obligándose a escuchar. No le pareció que alguien estuviera cerca. Con su mente sensible, estaba tan sorprendida que no podía moverse. Simplemente miraba fijamente el ataúd, que permanecía inmóvil a lo lejos. El ataúd parecía inerte, abandonado, simplemente un trozo de madera tallada. Tamara Petrovna hizo un esfuerzo para convencerse de que se había imaginado todo, y seguramente era solo algún chirrido reciente, ya que había experimentado una cantidad abrumadora de problemas últimamente que apenas podía contar con su propio juicio hasta altas horas de la noche.
Mientras se daba vuelta en la cama, incapaz de conciliar el sueño, cada vez que cerraba los ojos, le parecía escuchar una palabra prolongada. La palabra que quedó grabada para siempre en la memoria de Lisa fue «va», inmediatamente asociada con su abuela. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Te imaginas? Deberíamos estar allí enterrando a ese chico. Trajeron el ataúd cerrado. Dicen que por una plaga de peste del mar. Y así lo cerraron. Pero ayer, mientras limpiaba, escuché a alguien pidiendo agua. «Agua», dijo una anciana, repitiendo ese sonido de manera prolongada. ¿Cómo era posible? La sorpresa dejó a la nieta petrificada, mirando fijamente a su abuela. ¿Qué fue eso? Ya me había convencido de que eran simplemente las sillas de plástico desplazándose y creando ese sonido cuando te quedas a solas con los difuntos. Pero aún así, no logro conciliar el sueño, ¿entiendes? La mujer se sentó a la mesa con la mirada perdida en la lluvia que convertía las calles nevadas en charcos de barro y polvo. No, abuela, no es así como se suda en el cementerio. No eres tan vieja como para que te imagines esas cosas. Deberías irte, gritó la joven levantándose de un salto, agarrando su abrigo y abandonando a su abuela vistiéndose rápidamente. Ambas se subieron a un taxi, pero para ese momento Tamara Petrovna ya dudaba de que fuera una buena idea. Ni de lo que dirían allí, ni de... Algo le pareció extraño cuando se encontraron frente a las majestuosas puertas del cementerio. Salieron del automóvil deprisa y se apresuraron hacia una gran procesión fúnebre que se extendía a lo largo del amplio camino del cementerio. «Esperen, esperen», gritaba una y otra vez Elisabetta, adelantándose ya que su abuela no podía seguirle el ritmo. Pero cuando Tamara Petrovna misma vio a la esposa del rico junto al ataúd, simplemente se quedó atónita. Se miraron durante unos segundos y luego rompieron el silencio. La joven comenzó a gritar: «¡Fuera de aquí, locos! ¡Fuera de aquí!». La joven esposa de Iván los echaba como si fueran molestos cuervos. Tamara Petrovna, incrédula, preguntó: «¿Cómo es posible?». Preguntó Iván Demidovich, mirando los ojos asustados de la anciana. Ya estaban a punto de bajar el ataúd a la tierra cuando la ceremonia se detuvo. «¡Fuera de aquí, estos anormales! ¿Qué demonios les pasa? ¿Ya están sufriendo y deciden hacer un espectáculo?». «Cállense», gritó Iván Demidovich, mirando bruscamente a su esposa. Luego se volvió hacia la anciana. «Escuché a su hijo hablar desde el ataúd. Pensé que estaba mostrándome algo a través de mi nieta», le contó a Tamara Petrovna, desplomándose hacia atrás. La nieta le sostuvo de inmediato y la ayudó a apoyarse. La anciana sintió como la tierra le faltaba bajo los pies. Si se equivocaba, si obligaba al pobre hombre a mirar el rostro muerto de su hijo distorsionado por la enfermedad, nunca se lo perdonaría. «¡Abran el ataúd!», gritó Iván Demidovich en voz alta. «¿Qué estás haciendo? ¡Te vas a infectar!». «No piensas en lo que estás haciendo», gritó Yana histérica. Pero su comportamiento histérico fue otro indicador para el hombre de que realmente necesitaban abrir el ataúd. Sintió un temblor recorrer su cuerpo, haciéndose más fuerte con la anticipación de lo que podría descubrir. Para horror de los presentes, el ataúd fue abierto y allí yacía el joven apenas respirando. Cuando la tapa se levantó, intentó tomar aliento con dificultad, tratando de capturar algo de vida con sus labios. Sus manos temblaban y de su boca fluía espuma. A pesar de su edad y peso avanzados, la ayuda era inútil. Toda la procesión fúnebre se quedó congelada ante lo que veían sin saber qué hacer a continuación. Lisa aprovechó la confusión, llevó a su abuela, llamó a un taxi y pronto estuvieron de vuelta en casa. Elisabetta, quien se alegró de que al menos intentaran salvar la vida del joven, miraba con preocupación a su abuela. «Es bueno, abuela, ¿verdad? Mira, lo sacaron justo a tiempo. De lo contrario, lo habrían enterrado vivo». Tamara Petrovna se retiró a su habitación. Se dejó caer en la cama y comenzó a llorar por la oleada de emociones y el miedo que la inundaban. ¿Quién sabe? ¿Y si el joven muere y ella es responsabilizada por no haber contado de inmediato lo que escuchó? O tal vez esa chica y su amante la culparían y la dejarían morir como inválida. Tamara Petrovna incluso temía considerar lo que le esperaba, ya que no esperaba nada bueno. Iván Demidovich llegó solo después de varias semanas, cuando la situación finalmente se resolvió. En los medios de comunicación todo el mundo guardó silencio. No hubo ni una sola noticia sobre cómo el hijo del rico resultó estar más vivo que todos en el ataúd.
Solo aparecieron algunos artículos que sugerían que la noticia de la muerte del chico resultó ser un engaño creado por competidores. Tamara Petrovna recibió al rico y a su hijo en su casa, quien lucía bastante satisfecho y saludable, aunque su pasado aún dejaba rastros en sus ojos cansados. Porque haber sido enterrado vivo en la tierra húmeda, quiero hablar contigo. Vine a agradecerte por no haber sido enterrado vivo en la tierra húmeda. Realmente estoy muy agradecido contigo y tu nieta por no haber tomado esto a la ligera. Podrían haberse asustado o simplemente no creer lo que estaba sucediendo. Honestamente, Iván Demidovich, en realidad no lo creí tampoco. Fue mi nieta quien insistió en ir urgentemente al funeral porque no podía creerlo. Soy una persona mayor y apenas escucho, dijo la anciana con una triste sonrisa, sintiéndose terriblemente avergonzada por recibir a personas tan ricas mientras ella misma tenía tan poco. El chico le agradeció, sonrió y luego se distrajo y se fue con la chica a la sala de estar, donde tuvieron una animada conversación. Yo me quedé en la cocina con una sensación pesada de ocupación. ¿Por qué no me dijiste que mi esposa estaba durmiendo con ese Kirill? Me asusté, Iván Demidovich. Soy una mujer mayor. Apenas acabo de encontrar trabajo para llegar a fin de mes. He estado acumulando cada centavo que tengo para asegurarme de que mi nieta tenga un futuro, a diferencia de mí. Si hubiera contado la historia, esa chica me habría destruido. Y aún así usted no lo habría creído de todos modos, así que decidí no decir nada. Por favor, perdóname si puedes. Pero no guardo rencor, así que no te tortures demasiado. Ya me imaginaba que ella no me era fiel. Además, no era la primera vez que teníamos conflictos por esto. ¿Cuántas veces la atrapé haciendo cosas sospechosas? Y todo el tiempo pensaba que era un tonto inseguro. Ella simplemente no me respeta como hombre mayor, dijo Iván Demidovich sobre su matrimonio como si fuera un hecho consumado. Pero aún así su voz reflejaba una pesada melancolía. Tenía una maravillosa esposa, una mujer increíble, y la dejé por una joven que casi me lleva a la tumba. ¿Puedes imaginar? Me engañaron con mi hijo David y luego me envenenaron, y él milagrosamente sobrevivió quedándose ahí, casi enterrado en la tierra húmeda. Dios mío, cuando lo recuerdo me estremezco. No hay vuelta atrás con mi esposa, pero al menos te dejaron una lección. Lo más importante es que mi hijo está vivo y bien. El resto lo superaremos de alguna manera, dijo la anciana con una sonrisa, también sonriendo, ya que era un argumento digno. Querían envenenar a mi hijo, y cuando lo salvé, habrían pasado a la siguiente parte del plan. Ni siquiera se molestaron en hacer una autopsia, compraron a todos para que nadie descubriera la verdad. Y en 2 meses, también me habrían envenenado diciendo que mi corazón se debilitó por mi hijo, que tuve un ataque y eso fue todo. ¿Entiendes? No puedo creer que haya estado sosteniendo a una serpiente en mi pecho, que casi me lleva a la tumba por dinero, dijo el hombre frunciendo el ceño. Continuaron hablando durante otra hora. Iván Demidovich se fue, dejando a la mujer a solas con sus pensamientos. Tamara Petrovna se sentó junto a la ventana mirando los copos de nieve que caían, convirtiendo la tierra en una suave alfombra blanca. De repente, al encender el televisor, la mujer se sorprendió y llamó a su nieta. Lisa salió corriendo de la habitación. Una delgada reportera estaba de pie frente a un gran edificio judicial. Hoy finalmente terminaron los largos juicios que se llevaron a cabo a puerta cerrada. Ni siquiera permitieron que la prensa entrara, ni siquiera el famoso artista, para lo que sabemos. A la mujer que antes era la esposa de Sokolov Iván Demidovich la condenaron, pero con la posibilidad de libertad condicional. El joven que se encargó de coordinar el terrible plan fue enviado tras las rejas sin la posibilidad de salir antes de tiempo. En un reportaje anterior, ya contamos sobre el terrible caso que la esposa del rico estaba planeando solo para llegar a su dinero y obtener el control del negocio por sí misma. Según lo que sabemos, Sokolov Iván Demidovich actualmente no hace ningún comentario. No es sorprendente si consideramos lo que tuvo que pasar por culpa de su propia esposa. Recordemos que se divorció de su primera esposa. Elizabeth ni siquiera escuchó todo. Tiró del brazo de su abuela. «Mira, de verdad los metieron en la cárcel. Y yo pensaba que todo se calmaría solo. Ni siquiera creía que lo mostrarían por televisión. David, el hijo de Iván Demidovich, me dijo que ni siquiera planeaban recurrir a los medios. Ellos mismos descubrieron todo, al parecer. Si los periodistas no cuentan al menos parte de la verdad, entonces todo se inventa después, lo cual no permite salir de la reputación obtenida», como explicaba Elisabetta.
Ahora ella se encontraba frecuentemente con David, pasaban mucho tiempo juntos. La nieta no revelaba si se encontraban como amigos o como enamorados, pero a menudo, cuando Elisa regresaba a casa después de estos encuentros, tenía una sonrisa romántica en su rostro. Sería bueno si la nieta comenzara una relación con alguien bueno y amable, alguien que pudiera borrar de su memoria las relaciones horribles con Eugenio. Si Tamara Petrovna esperaba que esta historia llegara a su fin, estaba equivocada, ya que desde la cárcel recibió amenazas 3 veces. Sin embargo, decidió ir con ellos a la policía, donde se descubrió que estas cartas, si no cesaban, podrían empeorar aún más la situación de la mujer. Alguien decidió que tenía algún derecho de amenazar a una mujer mayor después de todo lo que ella misma había hecho mal. Aparentemente, alguien proporcionó información y las amenazas cesaron. Iván Demidovich pagó completamente el tratamiento en la clínica de narcología para el hijo de Tamara Petrovna, obteniendo así la única oportunidad. Stefan Andreevich se aferró a ella con ambas manos, asistió a todas las terapias, participó en cualquier actividad, agarrándose a esta oportunidad como si fuera un náufrago en un trozo de paja. Gradualmente se sintió mejor. Se reunió al programa de los 12 pasos tan pronto como salió de la clínica y ahora él mismo renunció al mal hábito y ayudó a otros a encontrar una vida sin embriaguez constante. Después de mucho tiempo, Stefan restableció la comunicación con su hija. Pidió sinceramente perdón y ahora intentaba compensar un poco lo perdido en su relación con David. Se volvieron más cercanos a una relación romántica. Y después de 6 meses de conocerse, él hizo una propuesta. Iván Demidovich, quien nunca olvidaría la ayuda de la anciana, le enviaba regularmente dinero para que pudiera vivir sin preocupaciones por el futuro. Elisabetta y David se casaron, esperaban un hijo, visitaban a su abuela, vivían con su antigua vecina y juntos eran mucho más felices y más interesantes, especialmente considerando que no tenían que apretarse el cinturón. A veces, Tamara Petrovna reflexionaba sobre el pasado y no podía creer que una vida tan difícil no solo hubiera llegado a su fin, sino que terminara tan bien para toda la familia. La única persona que no estaba contenta era Lida, que apareció en la vida de su hija casi inmediatamente después de enterarse del matrimonio con un hombre acomodado. Sin embargo, Lisa no tenía intención de comunicarse con su madre y la sacó bastante rápido, tratando de encontrar algo para no quedarse ella misma sin nada. Trabajó mucho, aceptó cualquier trabajo, educó a su nieta y le dio una educación. Ahora Elisabetta viajaba por diferentes países, disfrutaba de la vida y simplemente era feliz. Pero lo más importante es que ahora no necesitaba nada. Yana y Kirill seguían en la cárcel mientras que para las buenas personas apenas comienza algo nuevo. Pasaron los 2 años y la vida siguió su curso para Elisabetta, David y toda la familia. La felicidad se afianzó en su hogar. Con la llegada de nuevos miembros, el crecimiento de los hijos y nietos y la consolidación de los lazos afectivos. Elisabetta continuó viajando por diferentes países y explorando nuevas culturas, sabores y paisajes. Su espíritu aventurero se mantuvo vivo, y cada viaje era una oportunidad para descubrir algo nuevo y emocionante. David, por su parte, siguió adelante con su carrera profesional, alcanzando nuevos logros y reconocimientos. Su amor por Elisabetta solo se fortaleció con el tiempo, y juntos construyeron una vida llena de amor, complicidad y sueños compartidos. Los hijos de Elisabetta y David crecieron y emprendieron sus propios caminos en la vida. Algunos siguieron los pasos de sus padres dedicándose a la medicina, la educación y la ayuda social, mientras que otros exploraron diferentes vocaciones y pasiones. La familia se reunía con frecuencia para celebrar cumpleaños, aniversarios y otras ocasiones especiales. Las risas, las conversaciones animadas y los momentos de complicidad llenaban el hogar de Elisabetta y David de amor y alegría. Pero como en toda familia, también hubo momentos difíciles y desafíos que enfrentar. La salud de algunos seres queridos se vio afectada y hubo pérdidas que entristecieron los corazones de todos. Sin embargo, el amor y el apoyo mutuo nunca faltaron, y juntos superaron cada obstáculo con fuerza y determinación. Con el paso del tiempo, Elisabetta y David envejecieron juntos, pero su amor seguía siendo tan fuerte como en el primer día. Se convirtieron en un ejemplo de amor duradero y compromiso para sus hijos y nietos, inspirándolos a seguir adelante con valentía y esperanza en el futuro. Y así, mientras el mundo seguía girando y cambiando a su alrededor, la familia de Elisabetta y David permanecía unida por el lazo indestructible del amor. Porque al final, eso era lo único que realmente importaba,
el amor que compartían y que los unía para siempre. Y aunque la vida tenía sus altibajos y no todo era perfecto para Elisabetta y David, su amor era la fuerza que los mantenía firmes en medio de la tormenta. Y juntos enfrentaron cada desafío con coraje y determinación, sabiendo que mientras estuvieran juntos podrían superar cualquier cosa que la vida les pusiera en el camino. Así, con el paso de los años, la historia de Elisabetta y David se convirtió en un legado de amor, esperanza y perseverancia, que inspiró generaciones futuras a seguir adelante con valentía y fe en el poder del amor para superar cualquier obstáculo en la vida. Y mientras el sol se ponía en el horizonte iluminando el cielo con tonos dorados y anaranjados, Elisabetta y David se abrazaron, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. Porque en el final lo único que realmente importaba era el amor que compartían, y eso era suficiente para hacer que cada día valiera la pena vivirlo al máximo.